Spoilers del episodio número 2. Advertencia: los siguientes spoilers están basados en el libro de Cute Pie. Puede que algunos fragmentos no coincidan con lo que se verá en la serie. También se pueden cometer errores por la traducción. Quea estaba borracho hasta el punto en que apenas podía ver con claridad. La voz de Hai sonaba alegre y Quea solo sabía que se reía con un desconocido. De repente se acercó a la mesa. Estaba tan borracho que apenas podía sentarse. Antes de caer sobre la mesa, una mano lo sujetó y Quea levantó la cabeza para apoyarse él mismo y mirar preguntándose: ¿quién? Vete a casa con Gia. ¿Gillian? ¿Quién es Gillian? Lleva al chico de vuelta. Vete a casa para relajarte. Hai, ¿por qué me mandas con Pi? Espera un minuto. No quiero volver. No estoy borracho en absoluto. Prometiste que tomarías conmigo hasta morir, protestaba Quea. Quea estaba molesto, pero así y todo tuvo que salir del club de Hai. Ni siquiera podía reconocer la persona con la que sería casa esa noche. Aunque las luces del club eran deslumbrantes, mientras caminaba hacia el ascensor apenas podía sujetarse. ¿Te ayudo?, sugirió el desconocido. Hey, hey, se asombró y miró sin comprender. ¿Por qué estás aquí, Gillian? Es imposible que sea Gillian. ¿Quién me ayuda?, se cuestionaba a sí mismo. El corazón de Quea, inundado en los sentimientos de amor por su hermano mayor, confirmaba a gritos que el hombre frente a él era Gillian, pero la cordura de su cerebro le hacía volver a la supuesta realidad gritándole: «Oye, no es así». Con esos pensamientos intentó concentrarse y mirar a la otra persona para dejarlo claro. No, no es él. El hombre frente a él no es exactamente el mismo. Quea no olvida que su Pi siempre usa un traje elegante de alta sociedad. La persona frente a él se veía feroz, pero no era su Pi, porque en esta ocasión el hombre usaba una camiseta, unos vaqueros negros rasgados, los zapatos de cuero, y lo que es más importante y asombroso es que sobre sus labios se dejaba ver la silueta de un leve bigote. Con todo este panorama, Quea pudo decir para sí mismo: no es este, no es él, y en este momento le dijo al hombre frente a él: «Oye, nunca te olvides de afeitarte», y agregó para sí mismo: «Ese es solo un tipo que se parece a él». «Eres un farsante, puedes irte, yo también me iré», confirmó Quea en voz alta. De pronto la voz del desconocido habló y dijo: «Non, Quea, párate bien, te puedes caer». «Tú no puedes llamarme Quea, solo Lian puede hacerlo». Lian siempre le dijo que debía tener cuidado mientras salía con sus amigos, pues algunas personas se acercarían a él pensando en su fortuna, pues Quea era un niño rico. «Entonces, ¿cómo debería llamarte?», preguntó el desconocido. «No me llames Quea, puedes llamarme de cualquier otra forma, solo no me llames Quea, ¿ok?» «Oye, te acompañaré», explicó el desconocido de forma preocupada. «No, déjame, me iré solo». «No hace falta que me acompañes», dijo Quea. «Regresar solo puede ser peligroso», dijo el desconocido. «Soy grande, es más seguro volver solo que contigo». Quea estaba agotado, le duele la cabeza y no quiere pensar en nada. Solo recuerda todo el alcohol. No sabía cómo había podido tomar todo lo que le había dado Jai. Pensando en ello, su estómago se revolvió al punto de querer vomitar. Quea no había bebido tanto desde hace más de un año. Un auto negro se detuvo frente al edificio. La oscuridad le impedía verlo con claridad, pero así estaba mejor porque solo así podía convencerse de que el extraño era Gillian. Quea estaba herido, ahora en realidad se estaba perdiendo en el cálido abrazo de la persona que lo sujeta entre sus brazos. En esa posición Creative comenzó a sentir cómo la punta de la nariz tocaba su frente mientras unas manos acunan sus mejillas hasta que, finalmente, el primer beso fue robado. Quea nunca ha besado, ni ha sido besado por nadie, por lo que la sensación primeriza de este beso hace que su cuerpo se sienta tan liviano como una pluma. En ese instante, Quea solo puede aferrar sus manos sujetando la camisa del extraño que se apodera de él. Con lo poco de cordura que le quedaba, trató de alejarlo de sí mismo porque era un extraño. Aunque lo alejó y quería protestar y reprender, no pudo hacerlo porque un beso le cerró la boca de nuevo.